Ahí están terminando de entrar los que estaban en la sala. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase abierta sobre el curso de Narrativa 1 que vamos a empezar el 13 de abril. Mi nombre es Carlos Luteral y soy uno de los directores de Casa de Letras. Eh, Voy a hacer una brevísima presentación de lo que es Casa de Letras para quienes no la conocen o es la primera vez que toman contacto. Hay veo algunos nombres que me resultan familiares, creo que son amigos o conocidos de la casa. Eh, bueno, yo lo que quiero es, antes de presentar a Nicolás Mavrakis, que va a ser el profesor de esta clase y va a ser el coordinador del grupo que se forme del primer año. Les quiero hacer una brevísima reseña de qué es Casa de Letras. Casa de Letras es una asociación civil que este año cumple 20 años, 20 años ininterrumpidos de ofrecer un programa formativo en escritura narrativa, programa que lo llamamos programa porque es una escuela y el programa dura 3 años. Este, Hasta el año 2013 lo dábamos en forma totalmente presencial, en una sede que teníamos en la calle Belgrano. En el 2013 eh, hicimos la adaptación a una plataforma Moodle, que es el misma plataforma, el mismo soporte que van a cruzar ustedes, y ofrecíamos la modalidad de la carrera en las dos, tanto presencial como online asincrónico. En el 2020, por razones obvias, tuvimos que dejar de hacer el presencial y nos quedamos con la modalidad online solamente, que es la que estamos ofreciendo hoy día. Eh, Les decía que la escuela, Cáceres es una escuela de escritura narrativa, tal vez es la primera y creo que hasta que me parece que es la única que funciona en esta modalidad. Es una modalidad en la cual no es universitario, no tiene un título oficial, sino la seriedad o la- ¿Cómo? ¿Alguien habló? Perdón, perdón. Es es la única escuela en la Argentina que ofrece este tipo de programa. Es un programa de 3 años de duración, en la cual hemos arbitrariamente separado 40 temas, hay 40 unidades temáticas a lo largo de los 3 años, y después un semestre completo de el inicio de un trabajo personal, un desarrollo de una obra propia. Durante las 40 unidades temáticas que duran los 3 años, los 2 años y medio, perdón, ahí arbitrariamente vamos a ver diferentes temas y se van a trabajar ejercicios y lecturas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, la clase de hoy es una introducción a lo que es el narrador. El narrador, por la importancia y por la complejidad que tiene, le hemos dedicado 4 unidades temáticas. Pero después hay unidades temáticas de personaje, de estructura, a medida que van pasando las quincenas, vamos complejizando un poco más lo que es el tipo, vamos afinando cada vez más lo que es la temática que estamos tratando en particular. La unidad el tiempo en el cual desarrollamos cada unidad temática es una quincena. En esa quincena, no sé si ustedes ya lo han leído o si no, después lo van a poder leer con más detenimiento si visitan el sitio web. En esa quincena pasa todo, se reciben el material teórico, el material de lecturas obligatorias, lecturas complementarias, en la propuesta de ejercicio, los comentarios que pedimos que hagan sobre los trabajos de los demás, y hay una única actividad sincrónica que se hace por Zoom, en la cual se encuentra el profesor y todos los alumnos del grupo, donde se hablan de temas diversos, pero generalmente están relacionados con el tema de la lectura, con una mirada de cómo leen los escritores. El enfoque que tiene Casa de Letras sobre lo que es la propuesta es un enfoque eminentemente práctico. O sea, hemos discutido durante estos 20 años, si es posible enseñar a escribir. Obviamente que
escribir se aprende escribiendo, pero hay muchas formas de poder ayudar a los que les interesa a poder encaminarse en ese camino, en ese terreno. El curso está pensado para gente que no tiene experiencia, pero si tiene experiencia y tiene alguna escritura, mejor, puede aprovechar mejor, pero no es necesario ningún conocimiento previo, aunque eso no significa que sea fácil y sencillo. El trabajo es arduo en cuanto a que hay que participar, escribir, leer mucho y ejercitar. Todos los profesores de Casa de Letras son escritores. En el caso de Nicolás Mavrakis, por supuesto, es un escritor, periodista, que además tiene libros publicados. Él les va a contar un poco más a lo mejor, si quiere. Pero el enfoque es eminentemente práctico, o sea, es escritores formando a futuros escritores. El enfoque es, no vamos en disquisiciones teóricas, ni en teoría literaria, ni en crítica literaria, sino lo que vamos prácticamente es a mirar cómo escribe, cómo lee, cómo piensa un escritor, cuáles son los elementos que tiene que tener. Bueno, me extendí más de la cuenta, perdónenme. Este, quiero presentarles ahora a Nicolás Mavrakis, que es el profesor de la clase y el que va a conducir el grupo, y le dejo la palabra a él para que avance con su exposición. Bueno, Adelante, ¿cómo les Nico. va? ¿Cómo les va a todos? Supongo que en este instante están empezando a ver una pantalla con una figura. Eso que van a ver ahí es algo que yo voy a estar ahora comentando. La idea es que les sirva como una pequeña guía de los temas que vamos a ir tratando. Bueno, les doy la bienvenida. Yo soy Nicolás Mavrakis. Como les decía Carlos, he publicado algunas novelas, cuentos, libros de ensayo también. Escribo en distintos medios, hace varios años que escribo en La Nación sobre libros y cultura en general. Estoy seguro de que ustedes también escriben, algunos más, algunos menos, algunos tendrán más experiencia que otros. La idea es que el curso de escritura narrativa les sirva a todos ya como escritores para ir mejorando, para ir afinando, para ir aprendiendo recursos, estrategias, algún truco, para que cada uno, siguiendo las preferencias y los géneros y los intereses que tengan al escribir, puedan ir mejorando eso que hacen. La idea es ir, entre comillas, profesionalizándose. ¿Eso quiere decir llegar a ser un bestseller? No, eso quiere decir que a eso que uno trabaja y que escribe de manera espontánea, le puede ir sumando una paleta de herramientas que vayan enriqueciendo lo que seguramente vienen haciendo desde antes y vayan mejorando como escritores, cosa que, como se imaginarán, como cualquier otro trabajo, demanda, si no mucho tiempo, seguramente toda una vida. No es que uno llegue a un punto en el cual sabe. La idea es que todos podamos ir compartiendo y conociendo y practicando eso, estrategias, recursos, herramientas para que lo que hacemos se vaya perfeccionando, vaya mejorando, vaya siendo más capaz que antes de contar, de narrar lo que queremos narrar. ¿Estamos hasta acá? Yo voy a empezar a contarles de lo que vamos a hablar hoy y por supuesto los invito a que aun si al final vamos a dejar un ratito para que hagan sus preguntas o sus dudas o sus comentarios, si tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo, algún comentario, alguna pregunta, no tengan ningún problema en animarse a activar el micrófono y hacerlo, a preguntar, a decir, a comentar, no hay ningún problema con que hagan eso, ¿está bien? Anímense a hacerlo. La idea es que esta clase les sirva para entender bien qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, cuál es el enfoque general del curso. Lo que sí tienen que saber es que, como les contaba Carlos, este tipo de clase es excepcional, es decir, ustedes si cursan el curso de escritura, no vamos a tener una reunión como esta, vamos a tener una reunión cada 15 días donde nos vamos a ver por Zoom, pero no es que va a ser una clase expositiva como esta de hoy.
Más bien vamos a comentar cuestiones prácticas, directas, muy concretas sobre lo que hay que escribir, sobre lo que han escrito, sobre las devoluciones que yo voy a ir haciendo y las devoluciones que también van a tener que empezar a aprender y a hacer entre ustedes, ¿no? Ustedes, además de escritores, inevitablemente son también lectores. Y es un poco el objetivo del curso también, que así como uno se entrena y mejora como escritor, también se entrene y mejore como lector, para poder escribir bien, eh, también aprender a leer bien, aprender a leer mejor, aprender a leer como lee un escritor. Es algo parecido a cómo un músico escucha la música. A todos nos gusta escuchar música, pero el que toca un instrumento o el que sabe de música, cuando escucha ese sonido, escucha algo más, entiende algo más. Y eso le sirve para escuchar con más precisión y entender mejor qué es lo que se está haciendo, cómo no. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, anímense. Si quieren decir algo, a activar el micrófono y hacerlo. No hay ningún problema. ¿Está bien? De lo que vamos a hablar hoy es de uno de los primeros, el primer tema en realidad que tratamos en la carrera de escritura de narrativa en Casa de Letras, que es la voz de la narración. Así que de lo que yo les voy a hablar hoy es, muy brevemente, la cuestión de cómo es que uno construye la voz de la narración. Por eso que la primera pregunta es ¿quién nos cuenta? ¿Quién cuenta la historia? La voz de la narración es precisamente eso. ¿Quién es el que cuenta una historia? Estoy seguro de que ustedes, como además de escribir, leen, quizás muchas de estas cosas les resulten tal vez muy conocidas, ya conocidas, en algunos casos elementales. Quizás para otros puede ser la primera oportunidad de pensar con más detalle lo que intuitivamente todos entendemos, ¿no? Que quién es el que nos cuenta la historia. La idea es que encontremos un piso desde el cual empezar a trabajar los textos. Eh, no sé si alguien ahí activó el micrófono porque quiere decir algo. Yo no los puedo ver a todos, así que si me están haciendo gestos, anímense a hablar porque no los veo, quizás. Sin miedo. Me parece que es una falla del sistema. Ah, es el. Que, cuando yo hablaba también escuchaba como que alguien hablaba, pero me parece que es un Ah, eco de que está, de vos sí, mismo que estás hablando. Me es parece. mi propia psicosis. Bueno, la pregunta es esa: ¿quién nos cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia? Y ese es un buen punto, el primer punto, de hecho, para iniciar este trabajo de ubicarnos a nosotros mismos, ya no solamente como escritores, sino también como lectores. Esperen porque también tienen el chat, que lo quiero tener para ver. Eh, Les decía eso, la pregunta acerca de quién cuenta una historia, quién es el narrador, es lo primero que podemos tener en cuenta para ver cómo, además de pensar un texto como escritores, lo podemos pensar también como lectores. Y la idea siempre va a ser esa, para ser un buen escritor, inevitablemente, uno tiene que intentar ser un mejor lector. Es como querer tocar un instrumento, pero no escuchar música, querer escribir sin tomarse el trabajo de leer. Entonces, la intención siempre es esta, que podamos aprender a mejorar nuestros textos, eh, y eso que llamamos mejorar quiere decir cómo hago yo para lograr que lo que yo imagino, que la historia que yo imagino que quiero contar, me resulte más fácil, más gratificante, mejor hecho su creación. ¿Cómo puedo crear esa historia que yo imagino de una mejor manera? ¿Cómo puedo definir mejor qué quiero contar y cómo lo quiero contar? Todo eso surge a partir de esta pregunta. ¿Quién cuenta la historia? Por eso, insisto, es muy importante, más allá de que ustedes después escriban más o escriban menos, que el curso también les sirva para ser lectores más exigentes, es decir, lectores más atentos a lo que leen, lectores más atentos a esa literatura, que por supuesto uno puede disfrutar porque le gusta leer, como todos, pero mirada con una atención distinta también nos puede dar una información distinta, útil para escribir. Entonces, es muy importante que hagamos ese pequeño ejercicio de intentar
habituarnos de a poco a ubicarnos tanto en el lugar del lector como en el lugar del autor. Y la primera pregunta podría ser esa. Cuando uno lee, ¿qué espera de una historia? Cuando yo leo, ¿qué espero de una historia? Eso es una pregunta interesante para relacionarla con la pregunta general, que es ¿quién cuenta la historia? ¿Qué es para mí como lector más entretenido, más fácil, más accesible, más inmediato, más efectivo cuando pienso en quién me cuenta una historia? ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿No? El autor siempre como un escritor, el escritor siempre piensa en cómo lo haría, qué es lo que le gustaría al lector. Eh, entonces, siempre traten de, o por lo menos una parte del trabajo es empezar a pensar desde esas dos posiciones, ¿no? Si yo puedo entender como lector qué espero de una historia, entonces como autor puedo imaginarme mejor qué vale la pena intentar, qué vale la pena crear, qué vale la pena escribir al narrar una historia. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Yo sé que todos escriben, yo sé que todos leen, y la premisa siempre es la misma. Lo que vamos a intentar hacer es escribir y leer mejor. Escribir y leer mejor. Y eso no le saca ni placer, ni espontaneidad, ni creatividad al asunto, al contrario. Lo vuelve mucho más divertido. Si uno piensa entonces en el narrador, podríamos preguntarnos, ¿desde dónde, como lector, me resulta más entretenido, más atractivo, también más claro que me cuenten una historia? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que a mí me permite imaginar? ¿Qué es lo que nos permite saber cómo nos habilita o no a narrar el mundo? Por ejemplo, una voz narradora que está en primera persona, yo digo tal cosa, a diferencia de una voz que está en tercera persona, él dice tal cosa. Estas son cuestiones que cuando uno lee o cuando escribe, quizás las hace espontáneamente. Uno le pasó algo y lo escribe en primera persona porque me pasó a mí, ¿no? Yo entonces experimenté tal cosa, yo vi tal cosa. Si alguien me cuenta algo, bueno, uso la tercera persona. Él me dijo tal cosa, él vio tal cosa. Lo que me interesa que tengan siempre en mente es que eso que uno hace espontáneamente, por ejemplo, elegir un tipo de narrador en primera persona, yo, o en tercera persona, él o ella, es algo que espontáneamente funciona. Pero si uno se toma o empieza a tomarse el trabajo de meditar con un poco más de atención, ¿qué es lo que puedo lograr de un modo? ¿Qué puedo lograr del otro? Empieza a ponerse más divertido el asunto, porque en la medida en que yo entienda lo que cuento con uno o cuento con otro, puedo elegir mejor qué efecto va a lograr eso en el lector. Entonces, a la hora de escribir, vamos a ver que es inevitable, y por eso es la primera cuestión de todas, esta pregunta acerca de cómo queremos hacerlo, cómo queremos narrar, quién va a contar esta historia, quién es el narrador. Em, pero siempre tengan en cuenta eso, la pregunta acerca de quién va a contar la historia es importante no porque como escritores y lectores no las hayamos pensado antes, porque espontáneamente lo hacemos, cuando ustedes escriben, espontáneamente eligen un narrador, sino que es importante porque al empezar a escribir un poco más en serio, al empezar a escribir con un poco más de atención, cuando uno empieza a leer con más atención, con más cuidado, empieza a ser capaz de desarrollar un plan que se puede volver cada vez más profundo, más detallado. Y eso nos obliga también de a poco a ir dejando cada vez menos cosas en manos del azar. Uno cuando escribe espontáneamente, bueno, espontáneamente elige qué cuenta, cómo lo cuenta. Y en esa espontaneidad, que por supuesto es completamente creativa y es muy valiosa, en general quedan cosas libradas al azar, ¿no? La idea es que la inspiración me llevó a escribir esto. Bueno, muy bien. La inspiración es fundamental, nunca deja de tener valor. ¿De dónde surgen esas historias? ¿Por qué tenemos la necesidad de contarlas? Todo eso también es parte del curso en alguna unidad. Pero la idea es que
si yo parto de la inspiración, si yo parto de algo que es espontáneamente creativo, si yo parto de eso que por algún motivo quiero contar, también sea capaz de entender de qué manera cuantos menos elementos deje librados al azar, mejor va a ser, más efectivo va a ser eso que quiero contar. ¿Se entiende? Es como cualquier arte, como cualquier cosa que ustedes hagan, cualquier trabajo. Al principio no puede hacerlo de manera intuitiva, pero cuando empieza a hacerlo en serio y cuando estudia en serio cómo lo hace, ustedes tendrán su experiencia relacionada con lo que sea que hagan o conozcan, saben que uno va dejando menos cosas al azar, ¿no? Porque ahí donde uno deja las cosas al azar suelen quedar los, digamos, hilos sin atar, los cabos sueltos. Eh, y el hecho de que la escritura sea un arte no quiere decir que haya que dejarlo librado al azar. Casi al contrario, cuanto más yo conozco las reglas de la escritura y menos al azar dejo los elementos de la escritura, probablemente mejor sea la historia. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está bien? Anímense, ¿eh? Si tienen alguna... Recuerden que yo no estoy viendo a todos, así que si hay alguien que quiera decir algo, no tenga miedo, no pasa nada. Bueno, si no, sigo. Y ahora hacemos una... Al final dejamos un momento para las preguntas o las consultas o los comentarios. No tienen, quizás no tienen que preguntar nada, pero sí quieren comentar algo al respecto a su experiencia en esto. Bueno, decíamos entonces que cuando escribimos al principio, uno siempre se deja llevar bien por el impulso, por la improvisación, por lo intuitivo, ¿no? Uno empieza a escribir porque ha leído y a partir de eso que ha leído, intuitivamente sabe cómo escribir. Eso está perfecto. Uno quizás en ese punto está más interesado por llevar a la página, por escribir lo que estamos imaginando, nuestros personajes, nuestras historias, y eso está perfecto, eso es excelente. Escribir es un arte, sobre todo porque tiene esa virtud, es crear algo, hacer algo donde antes había nada. Eso es lo más divertido de la literatura, ¿no? Donde antes había nada, uno inventa personajes, inventa un mundo, inventa conflictos. Pero escribir también es un arte porque de a poco, eso espontáneo que viene ligado a la imaginación, puede empezar a acoplarse y uno puede ser capaz de añadirle las reglas que tiene todo arte. Y eso nos permite que nuestra imaginación, que nuestros personajes, que nuestras historias se expresen, como decíamos recién, con mayor eficacia, con mayor fuerza y también con mayor libertad. Si yo sé cómo expresar mejor a mis personajes también van a ser más libres. Y mi historia va a entenderse de una mejor manera. ¿Entienden? A veces pasa que uno dice, bueno, momento, yo escribo de una manera espontánea, yo escribo lo que me gusta porque me gusta. Si empiezo a estudiar las reglas de la escritura, voy a perder esa capacidad de hacerlo espontáneamente. Y en realidad es lo opuesto. Eh, Son las reglas las que a mí me permiten explotar mucho mejor, sembrar mucho mejor mis historias, ¿no? Conocer las reglas de la escritura no hacen que escriba con menos libertad, al contrario, es como un instrumento. Si yo conozco cómo tocar un instrumento y conozco y puedo leer un pentagrama, seguramente voy a poder tocar mejor aquello que simplemente uno podría aprender a tocar de oído. No es que tocar de oído esté mal, es que quien toca de oído y además puede aprender a tocar un instrumento con todas sus reglas, lo va a hacer mejor y va a saber sacar mejores sonidos, va a ser más libre a la hora de escribir, va a ser más libre a la hora de tocar su música. Así que lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿qué cambia en una historia según la narremos en primera persona, yo, la narremos en tercera persona, él o ella, o usemos un narrador omnisciente, el tipo de narrador que lo sabe todo acerca de todos? Esos serían, en principio, los tres grandes narradores. El yo, la primera persona, la tercera persona, que es él o ella, y el narrador omnisciente,
que puede ser un él o un ella, pero que lo sabe todo acerca de todos los personajes, ¿no? El omnisciente es que sabe todo y entonces nos cuenta la historia desde ahí. Estas diferencias son las que no siempre quizás meditamos antes de escribir espontáneamente. Y tampoco tenemos por qué meditarlas cuando escribimos de una manera espontánea. Aún así, si empezamos a detenernos un poco más en esas opciones, a veces pueden ser cruciales cuando empezamos a medir mejor la potencia de eso que podemos crear. Hay algo acá a tener en cuenta que es una diferencia también muy básica, pero muy importante, y es la diferencia entre el narrador, quien cuenta una historia, y el autor. A veces eso es algo que se confunde, y se confunde deliberadamente, porque hay relatos, hay novelas, donde el personaje que cuenta la historia tiene quizás el mismo nombre del autor del libro. O uno tiende a asumir que si yo cuento una historia en primera persona, si yo leo una historia en primera persona, quien la cuenta, ese yo, es el autor del libro. Y hay una cuestión ahí que puede ser muy obvia, pero a veces no es tanto, y es que hay una diferencia. El narrador de una historia no es el autor. El narrador de una historia es quien, como parte de la historia, relata eso que se nos está contando. El autor, en cambio, el narrador nos cuenta la historia. El autor es la persona real que imaginó esa historia, que la escribe, que la firma. Esta es una diferencia quizás muy obvia, pero a veces no lo es tanto. Entonces, conviene nunca perder de vista eso, ¿no? Cuando uno se pregunta acerca de quién cuenta la historia, bueno, sí, está bien. En el caso de Don Quijote, la historia la cuenta Cervantes. Pero no es exactamente Cervantes, ese es el autor. De lo que nosotros estamos hablando es del narrador, ¿no? Que es un personaje más, aun si tiene el mismo nombre del autor, como pasa de hecho en el Quijote y como pasa en muchísimas historias. Entonces, entre el narrador y el autor hay una diferencia. No son lo mismo, no son las mismas entidades. A veces el narrador puede tener el mismo nombre del autor y a veces uno puede jugar a propósito con esa confusión, porque por supuesto el efecto siempre es que lo que se nos cuenta parece que hubiese ocurrido en serio, pero ahí tienen un efecto concreto de usar la primera persona. Si yo cuento algo medianamente realista, si yo cuento algo medianamente verosímil, y si mi personaje se llama Nicolás Mavrakis, uno de los efectos literarios que eso tiene es que ustedes crean, como lectores, que eso realmente pasó. Y uno juega con ese efecto literario, ¿no? Es como ponerle un eco a una guitarra. Ese efecto provoca algo que es parte del juego de la historia. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algún caso que se les ocurra que hayan pensado o que recuerden a propósito de esto? Eh, yo voy a hacer un comentario. Eh, sí, escribí un par de cosas y siempre traté de centrarme mucho en la relación de los personajes, ¿no? Que muchas veces, no sé si está bien o no, pero es importante esa construcción, ¿no? Cómo se arma. Tal cual. La relación de los personajes entre sí y la relación de los personajes con el lector, tal cual. Eh, Exacto. sí, bueno, uno de los grandes objetivos de quien cuenta una historia es que el lector se crea que esos personajes, más allá de que son inventados, son reales en el sentido de que tienen sentido en el mundo en el cual se nos está contando esa historia, ¿no? Y que a partir de ahí nos conmuevan. Sabemos que Romeo y Julieta no existieron. Aún así uno se emociona al leer Romeo y Julieta. Bueno, eso también es exactamente eso, la capacidad de crear vínculos entre los personajes pensados de tal manera y creados de tal manera que conmuevan a un lector, ¿no? Aún si sabemos que eso es ficción, no deja de emocionar, tal cual. Bueno, de todos modos, esta cuestión entre el autor y el narrador es una
algo que vamos a ir viendo más adelante, cuando empecemos el curso. Lo crucial ahora, a lo que hay alguien ahí que creo que iba a decir algo. No, bueno, entonces sigo. Si alguien quiere decir. Sí, ahí. Sin miedo. ¿Quién iba a decir algo? Bueno, si no, yo sigo un poquitito. Bueno, si no, yo digo, Ah, soy yo mismo, es mi eco. Decía que estos son detalles que vamos a escuchar, que vamos a trabajar más adelante. Sí, es como psicosis. ¿Vieron? Es un buen efecto. Es un narrador que se lee o se escucha a sí mismo. ¿Qué pasa con la escritura autobiográfica? Pregunta Rosa en el chat. Bueno, la escritura autobiográfica siempre es un caso muy particular, es una muy buena pregunta. Siempre juega con esa trampa. ¿Qué es verdad de la autobiografía? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué es verdad en la autobiografía? Lo que el narrador dice que le pasó, ¿no? La autobiografía de Nicolás Mavrakis. ¿Ustedes qué tienen que creerme? ¿Lo que yo cuento que me pasó, yo cuento. como si hubiese pasado? ¿O ustedes tienen que creer el sentido de lo que quizás se está diciendo que pasó? Les doy un ejemplo muy rápido. Roberto Art, escritor argentino, probablemente lo recuerden porque entiendo que desde hace mucho tiempo se da en las escuelas. Roberto Art era alguien que solía decir que había hecho hasta el tercer grado de la escuela primaria. Hasta el tercer grado. Y él contaba autobiográficamente que había estudiado hasta el tercer grado. Y escribió novelas, cuentos, obras de teatro. En fin, fue un autor muy exitoso en el doble sentido de la palabra. Muchos años después de su muerte, los biógrafos descubrieron que no, que era mentira, que había hecho toda la primaria, Roberto Art. Entonces la pregunta es, pero momento, si en su autobiografía, si autobiográficamente, Art no publicó una autobiografía, pero sí escribía sobre sí mismo autobiográficamente, si él autobiográficamente dijo que había hecho hasta el tercer grado, ¿por qué mintió si hizo toda la primaria? Y ahí está la pregunta sobre la autobiografía. Acá hay que prestar atención a lo que realmente pasó o a la verdad que está detrás de eso que realmente pudo o no haber pasado. Y el asunto es que Roberto Alt, ¿por qué decía que hizo hasta el tercer grado? Porque esto lo vamos a ver más adelante porque algún texto de Roberto Alt aparece en el curso. Él en su momento competía, para decirlo así, con Borges. Y Borges, les guste o no, lo hayan leído o no, seguramente todos debemos saber, recordar o intuir que era el autor erudito, una especie de genio formado en una biblioteca, alguien con acceso a la educación más sofisticada posible, en términos por lo menos literarios. En cambio, Roberto Art quería reivindicarse y construirse a sí mismo como autor desde una posición absolutamente opuesta. Es la del escritor que no tenía biblioteca, que robaba sus libros o que apenas leía. Entonces ahí tienen el motivo de ese invento. Al decir que él solamente había hecho hasta el tercer grado, lo que él quería decir es que él se había formado por la suya, como un autodidacta. Esa es la verdad de la autobiografía, que Roberto Gat quería ser un escritor autodidacta, quería presentarse ante el mundo como alguien que se educó a sí mismo, a diferencia de Borges, que había hecho, bueno, todo digamos, la formación más típica de un escritor. Eh, Así que ahí está, la escritura autobiográfica nos puede poner a un narrador que coincide con el autor y aún así, entre comillas, nos miente, porque lo que en realidad quiere contar es otra verdad. No importa si hizo hasta tercero o hasta séptimo grado, lo que importa es que él quiere contra algo distinto, con el sentido de su vida. ¿Sería una autoficción? Pregunta Rosa. Sí, sí, creo que en realidad son términos. Creo que lo autobiográfico asume la idea de que se nos están contando la vida real, con estas variaciones entre lo que es real y verdadero, mientras que la autoficción es probablemente que uno mismo se involucre en historias que probablemente sí ya son más ficcionales, ¿no? Son más inventadas. Em, Esto está muy bien entonces para que a partir de estas preguntas ustedes empiecen a intentar
entender la diferencia entre qué pasa si yo elijo un determinado tipo de narrador y otro tipo de narrador. Ahí lo que cambia es no solamente una perspectiva para ver y conocer un mundo, sino que también cambia el punto de vista. No es lo mismo el punto de vista de la primera persona, yo, que el punto de vista de la tercera persona, él. Ahí Patricia pregunta si puede un texto tener dos narradores. Y en general no. Puede tener dos personajes que narren, pero es muy difícil que pase de la tercera persona a la primera persona. Por supuesto que todo es posible, puede tener, pero ya ahí nos adentramos en territorios confusos. Ahí el trabajo va a hacer que el lector entienda que esos narradores cambian. En principio, imagínense que si yo estoy contando una historia en primera persona y de repente alguien más empieza a contar, así como uno se pierde escuchando a alguien que cuenta algo en primera persona y de repente salta a la tercera, el lector también. Eh, la pregunta en todo caso es, ¿qué cambia entre un narrador y otro, un tipo de narrador y otro? Cambia la perspectiva del mundo, cambia el punto de vista. El punto de vista es todo. Pensemos en una historia que, más allá de que hayan leído o no, sí todos más o menos conocemos, que es la de Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, ¿no? De Miguel de Cervantes. Esta es una historia que está contada en primera persona. Empieza el Don Quijote que en un lugar de la Mancha, del cual yo no quiero acordarme, ¿no? Ahí ya tenemos una primera persona. El que cuenta esto es alguien que, si no dice, si no quiero acordarme, es yo no quiero acordarme. Ese yo es un yo que nos va contando a lo largo de la historia lo que está pasando. Y esa primera persona cuenta lo que sabe, cuenta lo que le contaron, cuenta lo que circunstancialmente vio, pero sobre todo cuenta lo que sabe, lo que alguien más le contó a él. Y en ese sentido es una especie de testigo indirecto, ¿no? Es quien nos cuenta lo que le contaron a él. Y en ese sentido se transforma en una especie de testigo indirecto de las acciones de Don Quijote. Y lo que tiene esa historia es que el narrador nos va contando lo que pasa a medida que va pasando. Y esto es importante, ese detalle es importante porque si yo cuento lo que está pasando mientras está pasando, entonces el narrador nos transmite a nosotros lectores el mismo suspenso, nos hace experimentar el mismo suspenso que uno como lector tiene a medida que se va enterando de lo que pasa. El mismo suspenso quiere decir que experimentamos la misma sorpresa, el mismo miedo, la misma emoción. El lector descubre la historia a la misma velocidad y desde el mismo punto de vista que el narrador. Hay un detalle crucial también con esto, que es, por ejemplo, el de la escena, más allá de que, insisto, no importa haber leído el Quijote, no es necesario leer el Quijote. Voy a hablar simplemente de la famosa batalla de Don Quijote contra los molinos de viento. ¿No? Uno, aunque no haya leído Don Quijote, sabe que en un momento el tipo se pelea con el caballo y la lanza contra unos molinos de viento. Es algo que ha sido mil veces parodiado y todos, hay pinturas, en fin. Es casi como la imagen icónica de Don Quijote, es alguien que quiere luchar contra unos molinos de viento que él imagina que son gigantes. Esa escena, alguien que quiere luchar contra un molino de viento porque cree que es un gigante, es una escena que nos está contando la locura de Don Quijote. ¿Cómo sabemos que está loco? ¿Cómo sabemos que esos molinos de viento no son monstruos, no son gigantes, sino que son molinos de viento? Porque el narrador, en primera persona, nos lo dice, nos lo aclara, nos lo muestra. Pero fíjense, ¿qué pasa si esa misma historia estuviera contada en primera persona? ¿Qué pasa si se nos contara esa misma escena de la lucha contra los molinos de viento que Don Quijote ve como gigantes, desde una perspectiva que fuera en primera persona la del propio Don Quijote? Si Don Quijote contara su historia, ¿sería posible que él mismo, que el propio Don Quijote, que está loco, pudiera entender que está loco? ¿Sería para nosotros como lectores posible entender esa confusión? No, él contaría que está luchando contra gigantes. Para él son gigantes. Si uno se pone
en el punto de vista de Don Quijote no está luchando contra molinos que cree que son gigantes. No, él está luchando contra gigantes. Y nosotros como lectores, si esa misma historia nos las contara él en primera persona, nunca podríamos entender que no son gigantes. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un narrador en primera persona y otro tipo de narrador en primera persona? Yo les cuento lo que hizo Don Quijote. Fíjense lo que hizo. Fue luchar contra un molino pensando que era un monstruo, un gigante. Ese es el punto de vista del narrador al cual le contaban la historia de Don Quijote. Ahora, si la historia, esa misma historia la contaba Don Quijote, él no contaría eso. Él contaría que él fue y luchó contra un gigante. Fíjense cómo el modo en el cual yo elijo el narrador es crucial para que el lector entienda realmente lo que está pasando o no entienda lo que está pasando. Y este es un detalle importante, Don Quijote está loco. Eso es un detalle muy importante de la novela. Se trata de eso, de su locura. Entonces, ahí está, en ese ejemplo, la importancia de saber elegir, de calcular qué conviene elegir en términos del narrador para saber qué efecto eso va a tener en el lector, qué es lo que puedo contar de una manera y no puedo contar de otra. Y en este caso, cómo las aventuras de Don Quijote tienen sentido de una manera o tienen sentido de otra manera. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende la diferencia? Quizás seguramente si el Don Quijote estuviera contado por el propio Don Quijote en primera persona, sería una historia mucho más divertida, pero nos estaríamos perdiendo el detalle crucial de la historia, que es la locura de Don Quijote. Bueno, termino con esto y les permito, si quieren, a los que no se animaron, un ratito para hacer preguntas, para algún comentario, alguna consulta. El narrador en tercera persona, en cambio, es el testigo que nos cuenta a un personaje. Piensen, por ejemplo, en el caso de Sherlock Holmes y Watson. ¿Vieron? Sherlock Holmes estaba siempre acompañado por Watson y en muchas de las novelas el que cuenta la historia es Watson, es su acompañante. Entonces él cuenta en tercera persona. Él dice, Sherlock hizo tal cosa, Sherlock hizo tal otra, ¿no? Él hizo tal cosa, esa es la tercera persona. Y esa tercera persona está enunciada por Watson. Watson es quien nos cuenta lo que Sherlock hizo. Ahí tenemos entonces la figura del narrador testigo, ¿no? También se lo llama así. Al narrador en tercera persona se lo llama un narrador testigo. Es el testigo de lo que hace Sherlock Holmes. Y es crucial también ahí esa elección de la tercera persona, de un testigo, porque es el que mejor le permite al autor de Sherlock Holmes contar las virtudes de Sherlock Holmes. Para Sherlock Holmes no hay nada muy valioso en descubrir a un criminal simplemente mirando la escena del crimen. Es un talento que él tiene. A él no le sorprende, ¿no? Es algo natural. Es como un pájaro que se sorprendiera por volar. No, el pájaro no se sorprende porque vuela. Nosotros nos sorprendemos de que pueda volar. Holmes se sorprende de que Sherlock Holmes pueda deducir un crimen solamente por mirar dos o tres pistas. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de cómo saber elegir un tipo de narrador, en este caso un narrador testigo, habilita un punto de vista que nos permite contar una historia con un efecto y no con otro. En este caso, sorprender al lector. Sí, Rosa, creo que ahí tocaste algo para levantar la mano, así que adelante. Sí, les quería contar que yo estoy leyendo Martín Rivas, que es como un clásico de acá de la literatura chilena, y me da mucha risa porque el narrador es testigo, yo creo que es testigo, pero aparte da opiniones. Entonces no sé si es primera persona, porque dice, el joven debería haber dicho esto, debería la señora tanto, y es muy chistoso porque ese tipo de escritura ya no se usa, como que era de esa época de 1800, pero ahora como que nadie usa ese estilo de escritura, entonces para mí es chistoso. Claro, bueno, es otro uso también muy interesante. Vos usás un tipo de narrador que te permite no solamente describir lo que pasa, sino comentarlo, ¿no? Bueno, ahí está, esos chistes o esos comentarios. Hay que ver bien, no conozco el caso, pero quizás sea un narrador omnisciente, pero también podría ser un narrador en tercera persona. Eh, el Quijote empieza, ahí alguien pregunta en el chat, Patricia, en un lugar de la Mancha del que no quiero acordarme,
Bueno, ahí tenemos la primera persona, ¿no? El que no, del que no quiero acordarme es el del que yo no quiero acordarme. Y ese narrador va a ser el propio Cervantes. Después, más adelante en la historia, se revela que es el propio Cervantes. En fin, para terminar, hay muchos detalles, hay muchos casos. Ustedes se les van a ir ocurriendo, recordarán, y ahora cuando lean quizás presten atención a eso. ¿Cuál es el tipo de narrador? ¿Por qué esto lo contará así y no de otra manera? A lo que quiero llegar es a que, para terminar, hay varios modos de pensar un narrador. Puede ser un personaje, como en el caso de Watson y Sherlock Holmes. Watson es un personaje de la historia de Sherlock Holmes. Puede ser un narrador omnisciente, es decir, un narrador que lo sabe todo sobre todos los personajes y que puede contarlo todo, como por ejemplo, por eso está ahí el narrador de un cuento como Caperucita Roja, ¿no? El narrador de Caperucita Roja sabe lo que piensa Caperucita, sabe lo que va a hacer el lobo, sabe lo que piensa la abuela, sabe todo de todos los personajes, sabe todo lo que va a pasar y elige qué cuenta y cómo lo cuenta. Y en ese sentido va provocando suspenso, miedo. El narrador omnisciente tiene ventajas, habilidades que otro tipo de narrador no tiene. O puede ser un narrador que no sepa todo, pero sí sepa lo que ve o lo que escucha, y aún así tampoco sea un personaje, sino que funcione como una especie de, lo vamos a llamar nosotros en el curso, un narrador en tercera persona que funciona como una cámara testigo, como una cámara. Imagínense una cámara donde ustedes están que los filmara. Esa cámara no sabría lo que ustedes piensan, pero sí sabría cómo se mueven, lo que dicen. Bueno, imagínense una historia narrada desde ahí, ¿no? Como si fuese una cámara testigo. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Nicolás, él está ahí sentado, mueve las manos, dice tal cosa. No es omnisciente porque la cámara no puede saber lo que yo pienso, pero sí ve todo lo que yo hago, escucha todo lo que yo digo. Bueno, ese es otro tipo más de narrador. Participa con su punto de vista como si fuese una cámara testigo. Lo crucial en todo caso, y eso es lo que vamos a ver en la primera unidad, es que empezar a entender cuáles son estas opciones significa empezar a entender cómo estas opciones provocan efectos distintos y permiten contar historias distintas y permite crear un impacto en el lector que es también muy distinto. En fin, la gran pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, a la hora de elegir un tipo de narrador que potencie, que permita que nuestras historias se luzcan y funcionen mucho mejor que si no lo pensáramos, que si no lo calculáramos? Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles hoy como rápida presentación de uno de los primeros temas que vamos a ver en el curso de narrativa. Ahora los invito a que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, anímense a hacerlo. Una consulta, Nicolás. Claro. Eh, Hace poquito conocí a alguien que terminó el secundario de grande, una mujer grande, y ella leyó un texto y se excusó antes que la disculparan explicando que ella no tiene técnica. Ese era su argumento, por si encontraban por algo. si encontraban. Y el texto fue Y el texto fue maravilloso, exquisito. Si a mí me decían que estaba escrito por alguien, no sé, famoso, no solamente yo quedé sorprendida, ¿no? Todo el grupo. Eh, entonces, mi pregunta es, eh, ella no tiene ninguna, según ella no tiene ninguna, no creo que haya sido como Roberto Art. Mintió. Claro, no, no creo que haya sentido. ¿Cómo se entiende esto? ¿O qué mecanismo o qué hay a favor para... estoy feliz, ¿no? De estar en esta posibilidad y agradezco a la Casa de Letras esta oportunidad. Pero digo, ¿qué nos podés decir o qué me podés decir al respecto, ¿no? Como incentivo a enriquecernos con tus clases.
Bueno, lo que decíamos antes, siempre hay gente que va a estar más dotada, va a tener más talento, más habilidad natural para narrar. Aún así, quienes más talento tienen, no por eso dejan de entrenar y de practicar. ¿No? ¿Se acuerdan que este año quizás lo volvamos a ver? Messi, antes de jugar un partido de fútbol, salía 20 minutos antes y practicaba tiros libres. Y uno decía, pero ¿por qué? Si es Messi, ¿qué necesidad tiene? Bueno, es Messi porque practica aunque tenga talento. El talento es esa práctica. Así que cada uno va a tener un nivel, cada uno va a tener una posibilidad natural, un talento natural. Como todo arte, siempre requiere un talento. Pero eso no quiere decir que, aun si esa habilidad, si esa facilidad es mayor o menor, impida o sea un obstáculo conocer más. Al contrario, yo creo que en la medida en que uno mejor conozca sus opciones, mejor afine lo que lee, mejor entienda cómo una elección de un recurso tiene un efecto y no tiene otro, y qué es lo que eso provoca al escribir, creo que eso siempre va a mejorar la escritura de uno, ¿no? Más allá de la habilidad, de lo que uno sea capaz de hacer espontáneamente. Así que bueno, eso. Messi también practica tiros libres y practica penales, aun si es Messi. Bueno, ¿hay el más tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Estamos? Tal vez sería interesante dar una explicación de, vos estás hablando de las primeras unidades del primer año. Este, quienes quieran conocer cómo se van organizando las 40 unidades temáticas que se ven a lo largo de toda la formación, pueden visitar el sitio web de Casa de Letras, donde está explicada no solamente los temas, sino también la metodología de trabajo, que entendemos que muchos ya han participado en Casa de Letras y no queremos aburrirlos con eso. Si hubiera alguna duda, lo que tiene que hacer es comunicarse con Gerardo de Brasi, que está acá en el cartelito de ese Casa de Letras, es el responsable de toda la parte administrativa, ya sea para inscripciones, para consultas, para cualquier inquietud que tengan. Y hay un tercer personaje que forma parte del programa formativo, que no está en este momento, en este Zoom, porque está en una video reunión de otro curso, se llama Sebastián Robles y es el coordinador general de la plataforma. Él entiende sobre todo los temas metodológicos y tecnológicos y todas las dudas que puedan tener, que no es sumamente amable la plataforma, sumamente fácil. Puede costarles a lo mejor una pequeña 5 minutos al principio, después es muy expeditivo. Eh, Básicamente el curso de los 3 años, el primer año se habla de técnicas y herramientas, las cosas más básicas, más centrales de todo saber en la escritura narrativa. En el segundo año estas cosas se complejizan, empiezan a aparecer un montón pero se problematizan y se amplían. Cuestiones como la tensión o el extrañamiento o el suspenso o cuestiones de ritmo, de velocidad, de tempos, o sea, las técnicas empiezan a sofisticarse. En el tercer año existen 8 quincenas en las cuales también se continúa, se habla un poco más de no ficción, porque las primeras están muy centradas en lo que es ficción, hay varias unidades de no ficción. En el tercer año se habla sobre crónica, ensayo, autobiografía, autoficción. Y los últimos 8 quincenas del tercer año es el preparación de un proyecto de obra personal. Durante las primeras 2 años y medio se trabaja mucho sobre ejercicios relacionados con las unidades temáticas que están en cada uno. Se van a practicar distintos tipos de narrador, distintos tipos de personajes, situaciones distintas, y ustedes van a tener que hacer ejercicios en función de la unidad temática. En lo último es la preparación de un trabajo donde ya no hay más consignas. Cada uno escribe aquello que quiera escribir que se ha ido preparando a lo largo del curso. Bueno, eso lo explico como una cosa general, pero no sé si hay alguna otra duda, ya sea en particular sobre lo que habló Nicolás, o sobre lo general, o sobre la metodológico, o la duda que tengan, va.
Una pregunta. ¿Me escuchan? Un Sí, poquito más fuerte, por favor. Em, los libros que vamos a leer, los textos que vamos a leer, ¿están en el sitio web? Sí, todo el material que ustedes van a recibir, ya sea la literatura obligatoria como están, eh, están provistos por enlaces en el sitio web. O sea, no necesitan tener algo, obviamente si lo quieren tener en papel, tienen que No, a lo comprar, que me pero refiero es si yo, por ejemplo, ahora me gustaría saber cuáles son los textos que se leen. ¿Lo encuentro eso en algún lugar para saber qué no. es lo que vamos a leer? No, porque este curso lo da Nicolás Mavrakis, pero el mismo curso de Narrativa uno lo dan otros profesores. Y lo que Casa de Letras propone es el esquema general de las unidades temáticas que se van a tratar, pero lo que es en particular los ejercicios y las lecturas las define cada profesor. Claro, Vos pero al la pregunta es principio, para, para sí, vos. bueno, para perfecto. Nicolás, bueno, dale. En principio vamos, la lectura que ustedes tienen que hacer quincenalmente para trabajar una consigna concreta de escritura suelen ser siempre cuentos cortos, em, lo cual no demanda demasiado tiempo. Pero vamos a leer autores como Roberto Bart, que antes mencionaba, a Borges, algún cuento de Borges, algún texto de Vargas Llosa, creo que hay también. Bueno, hay un montón, varían nacionalidades, épocas, géneros, es bastante diverso. La idea es que haya un abanico de distintos autores, mucha literatura argentina del siglo XX. Quizá también leamos para trabajar los diálogos bueno, vi un texto de Cervantes, si no me equivoco. Es variado, ahí van a encontrar de todo, pero por lo menos los autores básicos argentinos van a aparecer. Eh, Creo que el primer texto es un cuento de Borges, de hecho, al cual recomiendo no tenerle miedo. Eh, a veces eso inhibe, pero la idea es que si uno empieza a pensar en serio que va a escribir, también se anime a cruzar un poco esos lugares donde uno dice, ah, no, no, Borges no. Bueno, van a ver que lo que hace Borges no es más difícil que lo que haga ningún otro escritor. Al contrario, es simplemente animarse a ver cómo lo hace. En general, los textos que se sugieren en las unidades prácticas para como lectura están de alguna manera relacionados con la unidad temática, mal llamada teórica, porque no son unidades temáticas que son teóricas, de alguna manera son algo de teoría, pero en realidad no es teoría, sino tratar el tema conceptualmente. Las lecturas están a propósito de eso, de esa unidad temática, y el ejercicio que se pide en la unidad práctica está relacionado también con esa unidad temática. O sea, no sé, a lo mejor se No, te ocurre algún ejemplo, Nicolás, de alguno no estoy de las siendo unidades que clara. tenés. El tema es que encuentro que en muchísimos de los eh, programas de escritura se utilizan autores en traducción, muchos autores que son en traducción. Entonces, quería saber eso, por ejemplo, si hay muchos autores, los- lo que siempre, Hay algún Nabokov y... cuento, hay un cuento de Carver. Ok. No, pero no tantos. Y las O sea traducciones que igual son buenas en general. O sea que Em, te enfocás más en autores de idioma español, en sí, español. está repartido. Yo diría que está 50 y 50. La idea es que las traducciones que usamos son buenas traducciones. La idea también es que a veces uno nunca, hay mucha gente que escribe, pero quizás no conoce a tales autores que para mí son fundamentales. Qué sé yo, si uno está en Argentina y no leyó a Borges y quiere aprender a escribir, me parece que es una buena oportunidad para hacerlo. Entonces Borges está. Ok. Eh, pero sí está repartido, ¿no? No es que vamos a leer literatura rusa, no, vamos a leer de todo un poco, de todas las épocas, de todos los países. Sí, gracias. No, de nada. Eh, ¿Por qué te preocupa en particular el tema de las traducciones, María? Porque encuentro que muchos de los autores que se estudian
en estos programas en traducción pierden en realidad lo que los distingue, porque en la traducción se pierde muchísimo. Sí, claro. En muchos autores se pierde muchísimo la traducción. Es como decirte eh, que se estudie el Martín Fierro traducido al inglés, ¿entendés? Se pierde cualquier cantidad. Entonces tengo esa experiencia de haber, de haber tenido que leer textos que yo soy bilingüe en inglés, inglés-español, y sé que textos de autores en inglés pierden cualquier cantidad. Entonces, Pero y no te encuentro, olvides algo, María. El curso que estamos proponiendo es un curso de escritura, no de lectura. O sea, la bueno, pero lectura vamos es a leer. fundamental, pero está todo relacionado con el proceso de práctica y aprendizaje de la escritura. O sea, la lectura es importantísima, pero el objetivo es que escribas. Sí, 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 sí. Está Cortázar, Está, está Capote. ok. Ahí estaba mirando un poco las lecturas del primer año. Ok. Sí, bastante variado. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más, alguna consulta más, alguna duda. Los grupos máximos son 14 alumnos, 14 participantes. Este grupo, en teoría, arranca el 13 de abril. La inscripción está abierta, por supuesto, y todo tipo de consultas la pueden hacer ahora o en cualquier momento, ya sea Casa de Letras o a través de Casa de Letras a Nicolás o a mí o al que les parezca. Eh, no sé si Eh, hay alguna otra consulta. No, pero pueden pedir una lista más detallada, claro, acá. sí, se pueden ver los autores, son 14, 15, no, son 16 textos distintos. Yo recuerdo así una primera docena. Borges, Cortázar, Art, hay un texto de Lovecraft, hay un texto de Capote. Pero sí, tal cual, más allá, las traducciones en general son buenas, son autores que yo conozco y por lo tanto también valoro que no sean traducciones incomprensibles. Pero la prioridad siempre va a ser, no tanto en este primer año, no tanto eh, la calidad de la traducción o la calidad de la idea del texto, sino más bien cómo están hechos y qué mecanismos hay ahí que nos sirvan a nosotros concretamente para poder escribir. Siempre la prioridad va a estar puesta ahí. Pero creo igual de todos modos que las traducciones son buenas y los textos son buenos. Son autores que elijo yo porque me gustan, así que la idea es que sean buenas versiones. Sobre todo para gente que quizás nunca leyó antes algo de esos autores. Mi idea es No, entusiasmarlos también a que lean me y eso encanta forma parte del que, asunto. que haya muchos escritores argentinos, porque, como te digo, en algunos cursos son todos escritores franceses, norteamericanos, y no aparecen escritores en idioma español. No, 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 sí, acá hay bastantes. Y bueno, Bien. ¿Alguna otra Bueno, consulta? Si no hay más nada, lo único que nos queda es agradecerles nuevamente por haber estado acá presentes, por haber dado clic en el enlace, darnos la oportunidad de presentarnos y de ofrecerles algo que tal vez sea de su gusto. Los esperamos en cualquier momento. Ojalá se decidan y lo hagan pronto y con alegría. bueno, muchas gracias a todos y Gracias, espero Nicolás. verlos